Entonces, ¿cómo sé yo que un paciente sufre alguna forma de enfermedad periimplantar? En primer lugar, lo que hay que establecer es salud. Si alrededor de este implante, al hacer el sondaje, no hay sangrado, es considerado como un implante con tejidos periimplantarios sanos. Por el contrario, si este mismo implante, al hacer el sondaje, manifiesta presencia de pus o supuración o sangrado, este es un sitio considerado como un sitio sufriendo mucositis periimplantar, sobre todo porque está refrendado por el hecho de que no tiene pérdida ósea. Ahora, si hay una situación en la que se pierde, en la que hay sangrado al sondaje y hay una pérdida ósea alrededor del implante, en ese caso vamos a tener el diagnóstico de periimplantitis. Sin embargo, hay que ser explícitos en la forma como se va a hacer esta medición. John Derks sugiere que se tomen dos mediciones en el tiempo. Una como línea de base, en donde la referencia es alguna referencia de la restauración con respecto a la cresta ósea, versus el cambio que ha sufrido en el tiempo, ya sean 6 meses, 1 año, 6 años, 9 años, como en el caso de John Derks, y allí poder establecer la diferencia que hay entre la primera y la segunda medición. Ahora, si no hay línea de base disponible, lo que sugiere John Derks es que se utilicen las referencias, digámoslo, anatómicas de los diferentes sistemas de implantes. Así, para el sistema Brånemark, la referencia sería a nivel de la primera rosca. Para el sistema Straumann, la referencia sería la distancia que hay desde el cuello hasta la parte rugosa, que es de 1.8 o 2.8 de acuerdo al tipo de implante seleccionado de la casa Straumann, o la distancia que hay entre el margen del implante o la plataforma del implante hasta 1.5 milímetros por debajo de esta plataforma, considerando esta como una alternativa para solucionar el tema de que no hay línea de base en la medición.